ciudadanos. Es para mí un gran honor, una gran satisfacción el haber presidido estos premios en su 14ª edición ya, con premiados muy importantes por su trabajo y por su trayectoria. Tal vez el término, el concepto que más y mejor sintetiza la dignidad de las personas sea el de ciudadano. Hay que recoger su significado desde Atenas, donde se crea, en Roma, el ciudadano romano, el Renacimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tal vez el documento de la historia para mí más importante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y partiendo de esta trayectoria, consideramos que estos premios, que son los únicos que llevan este nombre de ciudadanos, había que recuperar y reivindicar la dignidad de las personas y el tratamiento de ciudadano. En unos momentos como los actuales de grave crisis económica, con múltiples efectos en todos los campos, no nos podemos olvidar de la dignidad de las personas, de recuperar su tratamiento como ciudadanos, con la garantía del desarrollo de sus derechos fundamentales. Y es por eso que en esta ocasión el jurado, es un jurado múltiple, un jurado que representa a sensibilidades muy diferentes, pero con personalidades importantes en el campo de la sociedad, en el campo de las instituciones también. Este año hemos querido premiar a personas, a instituciones que con su trabajo han hecho posible y hacen posible una vida mejor para las personas, en este caso de estos premios de este año de gran contenido social, de grandes necesidades, personas que están en una situación de grandes y urgentes necesidades. Todas estas instituciones, todas las personas se han hecho acreditadas a este premio prestigioso de ciudadanos, y ellos también son ya ciudadanos de honor. Termino estas palabras simplemente para señalar y agradecer el gran trabajo del organizador de estos premios desde hace 14 años, que es Víctor Jara, y siempre, yo creo que lo he hecho y también ahora, decir que necesita un apoyo. Esta asociación necesita un apoyo de la que ha carecido prácticamente siempre, excepto pequeñas excepciones, porque es una asociación ciudadana al servicio de los ciudadanos. Y decir que con estos premios y con los premiados, pues se manifiesta también en estos momentos de crisis que otra sociedad es posible. Ustedes son los ejemplos, el testimonio de que otra sociedad es posible. No comprenderán que es siempre ilusionante y una emoción poder estar aquí. Yo creo que los premios ciudadanos es de los que a veces, cuando andamos por esos mundos de Dios, decimos y quisiéramos ser ciudadanos, y que esas personas que a veces les cuesta mucho, no pueden seguir en su país y quieren ser ciudadanos y tienen que saltar las vallas, o eso les cuesta, pero yo que decían ante los compañeros, es cierto que la familia no está en crisis, diga quien lo diga, y que la sociedad tampoco está en crisis de valores, la prueba es que está aquí. Por decirles algo, hace muy pocos días los Reyes decían a un montón de asociaciones, de fundaciones y de ONGs, y dicen, ustedes son la foto, el retrato de la sociedad, y esto es lo que yo creo que somos la foto de esta sociedad. Por eso yo creo que tenemos que estar felices y contentos sin bajar la guardia, pero diciendo que vivimos en una sociedad, como decía Víctor, con valores, y los valores están aquí,
Si nos pesaran a todos los que estamos aquí, pesaríamos toneladas de valores seguro. Felicitarles y felicitarnos en nuestro estudiante aquí. Feliz. Muchas gracias. Excelentísimas autoridades, estimado señor Jara, presidente de la Asociación Ciudadano, señor Encabo, presidente del jurado, resto de personalidades y organizaciones premiadas, compañeros de trabajo. Antes que nada, queremos daros las gracias por haber contado con vosotros y la enhorabuena por haber sido capaces de organizar un acto tan brillante. Es maravilloso estar en este entorno tan hermoso, con tan buena compañía y con la diosa Cibeles dándonos la bienvenida. Para la Fundación Doña María, en el día de hoy nos mezclan dos sentimientos: satisfacción y responsabilidad. Satisfacción por mirar atrás y repasar el camino andado y sentir que todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio han merecido la pena. Por sentir que hicimos bien al apostar por crear un nuevo modelo de centros de atención a la persona mayor, justo en el peor momento económico de nuestro país. Un nuevo modelo de centros de personas mayores que se convierten en centros abiertos, centros intergeneracionales, que sean un punto de encuentro para las personas mayores del barrio y donde se coloque siempre a la persona en el centro de la atención. Y además de satisfacción. Déjenme decirles que este premio para nosotros es una gran responsabilidad. Responsabilidad por saber que el camino que tenemos por delante es muy largo y que nos quedan nuevos proyectos y nuevos retos por conseguir. Responsabilidad por ser conscientes de que tenemos mucho que mejorar y responsabilidad por sentir que tenemos que seguir trabajando cada día más y mejor para estar a la altura de este premio. Déjenme darle las gracias a todas las personas que componen la gran familia Fundomar, no únicamente el pequeño grupo de trabajadores que hoy hemos venido a compartir este momento con ustedes, sino a los auxiliares que ahora mismo están atendiendo a nuestros mayores, siempre con una sonrisa en los labios, a nuestro equipo de recepción que mañana a primera hora estará dando los buenos días, a nuestros jóvenes voluntarios que vendrán a charlar un rato con nuestros usuarios, a nuestros alumnos que siguen formándose día a día con la ilusión de un día poder trabajar con nosotros. Y sobre todo a nuestros mayores que han confiado y confían en nosotros para ayudarnos a convertir nuestros centros en su hogar. Sin ellos, ni este premio ni nuestro trabajo tendría sentido. No quiero dejar la ocasión para lanzar un mensaje al resto de entidades premiadas. Ahora más que nunca debemos ser capaces de trabajar juntos, de compartir nuestro conocimiento y de unir esfuerzos para llegar más lejos. Y finalmente permítanme unas palabras de recuerdo a Doña María, nuestra fundadora, que un día tuvo el sueño de abrir una pequeña casa que fuera un hogar para aquellas personas mayores que lo necesitaran. A día de hoy esa casa se ha convertido en centro de mayores con capacidad para acoger a más de 300 personas. Que esta noche estemos recogiendo este premio es una clara muestra de que con esfuerzo, con trabajo, con ilusión, los sueños pueden hacerse realidad. Sin tu empuje, nada de esto habría sido posible. Gracias, madre.